ya estamos de regreso y como todos los viernes antes de entrar en nuestra tertulia de economía, tenemos la lección de Barea. Es la noche de César. La lección de Barea. El principio de eficiencia debe ser básico en toda actuación pública, pero aún tiene que ser mayor en la educación. Primero, por la influencia que la educación tiene en todo el proceso de desarrollo económico. Y segundo, por la gran cantidad de recursos que los estados dedican a la educación. Algunos de ellos no tanto como debieran, pero en fin, en general, la educación es uno de los temas que, debido a la influencia que tiene en el desarrollo de los países, los estados le asignan recursos en general bastante para atender a sus obligaciones. Se ha dicho que la baja calidad de nuestra educación y de los abandonos de estudios tienen su origen en la mala calidad de nuestra educación y de los pocos recursos que se le asignan a esta función primordial del Estado. Sin dejar de ser cierta esta información, yo creo que es la mala organización del sistema público de educación el principal causante de esta mala situación educativa española. El principio de eficiencia ha de ser básico en toda actuación pública, pero aún mayor tiene que ser en la educación por la cantidad de recursos que los estados asignan a esta función y por el fuerte impulso que da al crecimiento económico. Los factores condicionantes del desarrollo de un país son los que hacen posible transformar información en conocimiento, en innovación y esta en crecimiento. Y la educación es el principal factor que hace posible esta transformación que supone transformar conocimiento en innovación y en crecimiento. Es uno de los hechos que se ha puesto de manifiesto por todos, la OCDE, la Unión Europea, que España debe intensificar la asignación de recursos a la investigación científica si quiere acelerar su proceso de desarrollo. Bueno, ya estamos de regreso y después de la lección de Barea, ya saben ustedes que los viernes entra con nosotros don Lorenzo Ramírez y nos cuenta qué pasa con la prensa económica del día siguiente. ¿Cómo viene esa prensa, don Lorenzo? Pues la verdad es que, aunque mi trabajo es animar a que la gente compre la prensa económica de mañana, recomiendo a todo el mundo a que no la compre. Porque... Yo nunca lo hubiera pensado que su trabajo era animar a comprar la prensa. ¿No? No. Es la única razón que me explico por la que se sigue vendiendo prensa económica en este país, don César. ¿No? Entonces, porque usted anima a que la gente la compre. Claro. Los pocos que están ahí en los kioscos, ¿no? Bueno, pero ¿qué cuenta la prensa de mañana? Bueno, paro y más paro. Además, ha habido muchos datos hoy, todos malos. Expansión, el paro, la inflación y la caída del consumo agotan a España. La primera en la frente, un buen codazo. 5 días, dice, la pérdida de empleo se ceba en los fijos de industria y construcción. Luego dice, el gobierno cree que el paro ha tocado máximos. Esto viene sin carcajadas. Gente preclara y... Sí. Vamos a ver, es que Rubalcaba ha dicho hoy que ahora estamos en la peor situación que podemos estar, pero que a partir de ahora vamos a crear empleo y empleo y empleo y empleo y empleo. Se ha quedado ya atracado un poco, porque yo creo que ya Rubalcaba es un muñeco, y ha intentado convencernos eso, de que a partir de ahora todo va a ir mejor. Yo la verdad es que no entiendo cómo esto sigue colando, pero sigue colando, a tenor de las conversaciones que hay en algunas cafeterías. Y luego dice en su análisis 5 días con menos empleo y precios más altos, mucho menos consumo, muy bien. Se han dado cuenta de esto, lo cual, pues, insisto, está muy bien. El Economista, el paro roza los 5 millones y Trabajo admite que lo superará.
No habíamos quedado en que no se iba a superar la cifra de 5 millones de parados. Ahora resulta que es que nos iba a superar ahora. Pero en el futuro, quién sabe, ¿eh? Esto parece una película de... ¿Usted se acuerda de Top Secret? La película aquella. Pues cada día me recuerda más de España a Top Secret. Y luego denuncian a la SGAE por inflar el coste de sus obras. No coincide lo declarado con lo cobrado. Han pillado a Teddy Bautista ahí haciendo como Tony LeBlanc. ¿Se acuerda usted? La estafa aquella... De las estampitas. Exactamente. Uy. Con bastante menos gracia, por cierto. Era un chiste comparado con lo que se lleva a la SGAE. Sí, con bastante menos gracia, por cierto, porque la verdad es que ya Teddy Bautista de risas no estaría con él. Más datos. Caja de Ahorros. La CAM, Caixa Cataluña y Nova Caixa Galicia, que estos son los tres jinetes, prácticamente. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Cataluña y Nova Caixa Galicia llevan un año sin poder emitir deuda, dice Expansión. Y digo yo, pues menos mal, porque como encima pudieran seguir emitiendo deuda, apañados vamos. Los bonos de estas tres entidades financieras son basura pura y dura. No insisto, no porque lo diga yo, sino porque las calificadoras internacionales así lo indican. Y luego un artículo de Manuel Llamas, que ahora va a estar enseguida con nosotros, libremercado.com, 1/3 de España apunta al 30% de paro. Yo creo que con esto está todo dicho. Pues sí, sí que está todo dicho, sí. Me parece tremendo, pero es así. Bueno, pues si le parece, nos vamos a ir a la pausa publicitaria y regresamos ya con nuestra tertulia de economía. Pues ya estamos de regreso para entrar en nuestra tertulia de economía y esta noche está con nosotros don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, don César. Y don Alberto Castillo. Muy buenas noches, don Alberto. Muy buenas noches, don César. Bueno, pues ya saben que estamos rozando la cifra de 5 millones de parados, que hay unos 2.900 empleos diarios que se destruyen. Nuestra inflación está, vamos, a dos décimas del 4%. Las hipotecas se encarecen y el gobierno anuncia un plan para que aflore el empleo sumergido, que parece ser que no ha provocado entusiasmo en ningún foro. En cualquiera de los casos, yo les dejo estos temas sobre la mesa, ya lo saben ustedes. Añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Pues lluvia de datos negativos. A los que ha nombrado usted, don César, yo añadiría el aumento del déficit por cuenta corriente, que es el desequilibrio comercial que tiene la economía española con respecto al exterior, que ha vuelto a crecer en el último mes. Con lo cual, bueno, pues un dato malo más al que añadir. Desde luego, los datos de paro de hoy, es cierto que se preveían. Pero no tan alta la cifra. Se daba por hecho. La cifra más pesimista estaba en torno al 21%, no al 21,3%. Lo ha superado, pero sí se barajaba la posibilidad de acercarse a los 5 millones. Qué casualidad que el gobierno 2 días antes ya anticipó que no iba a superar la barrera de los 5 millones de parados, con lo cual es evidente que el gobierno accede con anterioridad a la publicación de los datos oficiales. Por algo dirige también el Instituto Nacional de Estadística, está en sus manos. Y bueno, los datos son demoledores. Más allá de la cifra de los 5 millones de parados, a mí lo que más me llama la atención o lo que más me preocupa son sobre todo dos datos. Por un lado, el número de hogares en donde todos los activos, gente que tiene edad de trabajar y que quiere trabajar, está en paro, no encuentra trabajo. Esta cifra asciende a 1,4 millones de familias, con todos los miembros desempleados, lo cual es una auténtica tragedia, es un auténtico drama. Y otro de los datos más preocupantes desde mi punto de vista es que prácticamente la mitad de los parados oficiales, algo más de 2 millones de personas, llevan más de un año buscando trabajo y no lo encuentran. Son los llamados parados de larga duración. ¿Esto qué significa? Esto significa, y pone sobre la mesa, el gran problema del mercado laboral español, y es su enorme rigidez. El problema no es que se destruya empleo en aquellos sectores en los que evidentemente se tiene que destruir empleo, porque se tiene que ajustar, como es por ejemplo el sector de la industria, sobre todo el sector de la automoción, como es el sector de la construcción o el sector inmobiliario, sino lo preocupante es que una vez que se destruye ese empleo, una vez que ese volumen de trabajadores pasan a las listas de INEM, tienen enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Y ello se debe a dos motivos fundamentalmente. La inexistente capacidad de reciclaje, porque
entre otros motivos, existe una masa de trabajadores en baja cualificación, pero es que además esto muestra la ineficacia absoluta de los cursos de formación que llevan a cabo los sindicatos. Salvo para los sindicatos. Evidentemente. Para los sindicatos es un negocio redondo. Redondo porque, bueno, maneja más de 7.000 millones de euros anuales. Y por otro lado, esto pone también de manifiesto la enorme rigidez laboral que existe en España. Rigidez laboral que pone enormes trabas a las empresas a la hora de poder contratar personal para disminuir la tasa de desempleo. Todo esto pone pues la situación en la que estamos, no solo de 5 millones de parados, sino lo que es más grave desde mi punto de vista, que más de 2,2 millones de desempleados llevan más de un año buscando trabajo, y hay que recordar que la prestación caduca a los 2 años. No, yo añadiría aquí un dato también muy relevante, ¿no? Es que más del 23% viven por debajo del umbral de la pobreza. O sea, es decir, estamos creando una generación llena de pobreza y de miseria, ¿no? Y al margen de todo esto, también conocíamos la cifra de los ciudadanos españoles que se han marchado a trabajar fuera de España. Y eran 14.000 concretamente. 14.000 ciudadanos que, ante la perspectiva nefasta que tenemos en este país de trabajo, han decidido marcharse, y además son personas con una cualificación media alta, es decir, no solamente por un lado estamos destruyendo empleo, sino que el poco empleo y cualificado que teníamos le estamos dejando que se marche fuera. Claro, esto la verdad es que, unido a todos los datos que ha comentado usted con anterioridad, pues la verdad es que pone una situación tremendamente dramática. Al margen de esto, a mí lo que me ha parecido bochornoso ha sido la actuación de la clase política y de los agentes sociales a lo largo del día de hoy. Por parte de la oposición tenemos un Mariano Rajoy que se prodiga bastante poco en declaraciones, y cuando lo hace de una manera muy tibia. No sé si es que lo que no quiere es generar, digamos, una alarma en el votante de izquierdas, en el votante socialista, pensando en que eso le pueda perjudicar, pero quizá lo que le va a perjudicar es dentro de los votantes de su propio partido, ¿no? Porque, claro, lo que están esperando es una reacción enérgica frente a todo lo que está ocurriendo. La verdad es que el señor Campa también se ha cubierto de gloria, ¿no? De decir que la reforma laboral está dando sus frutos, y es cuestión de esperar. Pues hombre, mire, yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Tenemos la cifra de paro juvenil, que también es brutal. Tenemos casi el 50% de los jóvenes no encuentran trabajo. Claro, eso tiene su reflejo en la caída de la población activa, es decir, ciudadanos que están en edad de trabajar y que buscan activamente empleo. Ha caído. Es decir, no hay un sentimiento de que la situación vaya a mejorarse en un corto plazo. Yo escuchaba una entrevista hoy al mediodía de un señor, concretamente licenciado en económicas, en torno a los 45 o 46 años aproximadamente creo que decía tener, en el que estaba harto de echar currículum en las empresas, y es que no le habían llamado para ninguna entrevista. Es decir, para un puesto de trabajo concurrían 1.200 personas, quiero recordar que decía. Claro, se preguntaba cuál era el elemento diferenciador de este señor para poder encontrar trabajo, ¿no? Es una situación realmente dramática y además se está complicando por momentos. Los sindicatos también han estado bastante tibios hoy. Lógicamente tampoco se les podía pedir otra cosa, pero decir que no se les presione en un asunto tan importante como el de la negociación colectiva, que llevan meses demorándolo, ahora el último escollo al que están poniendo es el tema del absentismo laboral. Hombre, por favor, ya está bien. Pero es que la patronal, el señor Rosell, decía que la cosa de la negociación colectiva va para largo y que tampoco hay ninguna prisa, ¿no?, en sacar esto adelante. Yo creo que lo mejor que podían haber hecho, sinceramente, es estarse calladitos, ¿no? Hombre, es que los sindicatos son complacientes, y la patronal también, porque son parte del problema que tenemos en estos momentos. Si hay que buscar culpables, los hay que buscar en la clase política y en los denominados agentes sociales, que de agentes sociales tienen, más bien poco, son agentes destructores, son agentes económicos destructores, porque lo que hacen es ponen impedimentos y barreras para que la economía funcione, y de la única forma que puede funcionar, o de la mejor forma que funciona, que es con mayor libertad, ¿no? Y en ese sentido, tanto sindicatos como patronal son responsables, junto con el gobierno, de la actual situación. Un dato que ha señalado don Alberto, otro dato más que es significativo, la caída de la población activa. Bien, ¿a qué se debe que haya caído la población activa? Es decir, el número de personas que están dispuestas a trabajar o que están buscando activamente empleo. Bueno, por un lado, el efecto desánimo.
Esto está relacionado, evidentemente, con el ejemplo que acaba de exponer, que evidentemente evidencia que hay gente que lleva meses y meses buscando empleo, enviando currículums a distintas empresas y no reciben ni siquiera una contestación. Con lo cual, evidentemente, llegado a un punto, pues dices, bueno, te desesperas y dejas de buscar trabajo, porque es que ves que no existe ninguna posibilidad. Y a eso se suma otro dato que es revelador, y es que efectivamente nos encontramos en un panorama en donde España se está convirtiendo nuevamente en un país de emigrantes. Gente joven, formada, preparada, que empieza a buscar trabajo en el exterior. Y evidentemente son nuestros jóvenes, los jóvenes españoles, los que están más capacitados para irse fuera, porque normalmente no tienen pues una serie de compromisos familiares, no tienen cargas familiares, hijos, etcétera, y por lo tanto tienen mayor libertad o mayor capacidad para moverse y trasladarse al exterior. Y este es un caso que, bueno, yo creo que todos conocemos a gente que es recién licenciada o que lleva ya un tiempo trabajando, se ha quedado sin empleo y automáticamente, ante la imposibilidad de encontrar trabajo en España, automáticamente pues apuesta por irse fuera. De ahí precisamente el efecto Merkel que tuvo lugar hace unos meses, cuando Merkel anunció que, bueno, que necesitamos ingenieros españoles. Bueno, hubo una avalancha de licenciados a las academias de alemán para aprender alemán, porque claro, uno de los requisitos fundamentales es aprender alemán. ¿Qué pasa? Pues otro de los problemas... Eso con una buena base de vascuence no se soluciona. Yo creo que es complicado. De catalán todavía más. Yo creo que lo veo que tenga, por ejemplo, complicado. El nivel C de catalán en Hamburgo no tiene nada que hacer. Me temo que no. De hecho, me lo estaba yo maliciando. Por desgracia hay mucha gente en Cataluña que a lo mejor se traslada a otras partes del territorio español. Esto lo dicen algunos empresarios que a la hora de hacer las entrevistas se sorprenden del bajísimo nivel de castellano que tienen pues algunos jóvenes catalanes, lo cual evidentemente supone una barrera de entrada, porque claro, para algunos empleos en donde necesitas saber castellano, pues lo tienes complicado si hablas con esas faltas de ortografía, ¿no? Pero fíjese cómo el gobierno cuando le da la gana da celeridad, ¿no?, a la aprobación de las normas, ¿no? Hoy han sacado adelante este plan de economía sumergida. Ya podían haber hecho con la negociación colectiva lo mismo. Deje usted de bloquear durante tantos meses la negociación colectiva, deje usted de facilitar que sigamos teniendo un mercado laboral tan sumamente rígido como lo tenemos en la actualidad, y haga lo propio, gobierne y saque adelante este tema de la negociación colectiva. Deje ya de que los sindicatos y patronal se estén riendo de todos los ciudadanos. Digo, insisto, prueba de ello, el plan para que salga a flote la economía sumergida, que no sé cómo va a salir a flote, porque desde luego que la economía española no puede estar más sumergida que lo que estamos en estos momentos. Pero al final no hay ninguna amnistía. Al final, estábamos hablando al principio de toda esta negociación, que iba a estar en torno a un año, luego pasa 6 meses, y el texto definitivo pues no recoge nada. Solamente da un periodo de 3 meses a los empresarios, pues para que reconozcan a los trabajadores y los inscriban como tal. Y luego ya a partir de ese momento, fíjese, eso sí, vamos a multiplicar por 5 las multas. No le vamos a facilitar que rebajen las cuotas sociales, ¿no?, y que tengan que pagar menos. No, eso no, solamente les vamos a multar. Claro, al final uno empieza a preguntarse si realmente lo que quieren es que aflore la economía sumergida, o realmente lo que les interesa es, primero, ingresar dinero. Y además el efecto siguiente que va a tener es que se va a incrementar el número de parados, porque claro, el empresario, ante una situación de una multa de 5 veces la que podía recibir en estos momentos, va a decir, pues bueno, no es que yo esté defendiendo el empleo irregular, pero bueno, hasta este momento no tenemos la cifra exacta de ciudadanos que están sin contrato de trabajo, pero es una cifra bastante elevada. A partir de este momento el empresario va a decir, no, pues mire, lo siento, pero es que ni de manera irregular le voy a tener contratada. Claro, entonces, apaga y vámonos. Consuela mucho todo esto que están ustedes diciendo. Hay 2 elementos clarísimos. Por un lado, el tema de los convenios, y por otro, este plan para combatir la economía sumergida o la economía negra. Por cierto, es curioso las acepciones que se utilizan para determinados conceptos, ¿no? Siempre son acepciones negativas. Economía negra, economía sumergida, empleo irregular, como que suena mal, ¿no?
cuando en realidad es todo lo contrario, porque es trabajo puro y duro. Lo que pasa que, evidentemente, ante las enormes trabas administrativas y burocráticas que impone el gobierno, por desgracia, en este país, pues los empresarios, como es lógico y como es natural, pues apuestan por no hacer contratos regulares o oficiales, pero hay que recordar que de esta forma subsisten, gracias a estos empresarios, miles y miles de familias en este país. Bien, por el tema, empezando por el tema de los convenios. Hoy había una noticia ciertamente significativa. Resulta que Iberdrola, que es una de las grandes multinacionales españolas, una gran multinacional energética, con miles de trabajadores no solo en España, sino en múltiples países, pues anunció hace escasos días que su objetivo era tratar de implantar el modelo Merkel que exigió a Zapatero, el de la famosa productividad, de tal forma que los salarios se ligarían a la productividad de los trabajadores en lugar de la inflación, cosa del todo razonable. Pues bien, UGT ya ha dicho que no piensa firmar ese convenio. ¿Y eso qué significa? Pues que automáticamente, si la empresa... Sindicato mayoritario de Iberdrola. Efectivamente. Claro. Si la empresa no logra llegar a un acuerdo con UGT, se prorroga automáticamente el convenio existente. Con lo cual, los salarios se ligarían a la inflación. Estamos hablando de una inflación del 3,8%, según dato de hoy. Con lo cual, automáticamente, ¿eso en qué se materializaría? En un despido, un recorte de plantilla por parte de Iberdrola o una reducción de costes de otra forma. Es decir, haría la compañía menos competitiva. Este es un ejemplo clarísimo de los enormes obstáculos que imponen los sindicatos a las empresas. Y esto engancha también con el famoso plan de economía sumergida que ha presentado hoy el gobierno. Efectivamente, en lugar de facilitar la creación de empleo, lo que hace el gobierno es castigar al empresario que incumpla la ley. Bien, el empresario es siempre el culpable para los socialistas. Es siempre el malvado al que hay que combatir, cuando es todo lo contrario. El empresario es el único agente que genera riqueza y es capaz de generar empleo, porque los asalariados trabajan para el empresario. Evidentemente también crean riqueza, pero es el empresario el que pone en marcha ese proyecto empresarial y el que contrata a trabajadores. Pues bien, al empresario es al que hay que atacar, según el gobierno, cuando es todo lo contrario. Resultado, el que tenemos. Pero es que no hay que olvidar que cientos de miles de empresas han desaparecido, entre otras cosas, por falta de crédito. Falta de crédito que no le ha faltado a los partidos políticos durante estos años de crisis, que se ha visto incrementado en un 8%. ¿no? O sea, lógicamente, sin empresas no hay trabajadores. ¿no? Parece una obviedad, ni trabajadores, ni declarados ni no declarados, por no acudir a esa terminología que usted hablaba de irregulares. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deberían de legislar y olvidarse de chorradas de estas de sacar a flote economía sumergida, que al final, insisto, lo que va a llevar a cabo es a que más ciudadanos todavía tengan que inscribirse en estos listados del Servicio Público de Empleo, que como has comentado usted con anterioridad, pues no sirve para nada. Bueno, don Manuel, don Alberto, hasta aquí hemos llegado. Que tengan ustedes buen fin de semana. Se lo suplico, por favor, más con la situación económica que hay. Y ustedes saben que nosotros todos los viernes tenemos 3 respiros de cultura y que el tercero, además, es muy especial. El de esta noche es muy especial porque nuestro invitado es un personaje prodigioso, casi mágico. En fin, lo van a ver enseguida.